está la mayoría de las obras de Rousseau. Tal vez la que falta aquí es la nueva Eloísa, ¿no? Que es una novela. El Emilio, aunque se llama Emilio o la educación, es también una novela. Y claro, no está mal exponer novelas, se puede exponer, pero sin duda que en el caso de Rousseau, más importante que su filosofía de la educación, al menos para esta materia, es su filosofía política. Por eso yo le dije a Carminia que es preferible que exponga el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres y el contrato social, y no el Emilio. Ahora bien, algo breve voy a decir sobre el Emilio. A ver, ¿dónde está? Está por aquí. Es una novela en la que él aparece como personaje. ¿Y qué es él? Es el educador. Es decir, es el educador privado contratado por una familia rica para educar a Emilio. Y hay muchos contenidos sumamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, que Emilio descubra las leyes de la naturaleza, no porque el profesor le enseñe y le diga esto es así, sino porque salen al campo, ven algunos fenómenos naturales y a partir de ahí hace algunas deducciones. Y ese es un aspecto. Otro aspecto es que acompaña a Emilio, el profesor, que en realidad es Rousseau. El personaje del profesor es Rousseau mismo, que además cuenta en primera persona, ¿no? Entonces cuenta lo que el profesor le enseña a Emilio durante varios años, desde que es pequeño hasta que llega a cierta edad ya mayor, de joven inclusive, que tome decisiones. Entonces, esta novela muestra una forma diferente de educar y que sin duda tiene mucha importancia dentro de la filosofía educativa o la filosofía de la educación, pero que desde el punto de vista de la filosofía política no es tan relevante. Ahora bien, que en este libro Rousseau plantea, por ejemplo, ese contacto con la naturaleza, el aprendizaje por observación y deducción, y ese acompañamiento individual se da en condiciones propias de su época. Es decir, ¿quiénes van a poder recibir esa educación de alguien con formación en distintas disciplinas? Solamente niños que pertenezcan a familias pudientes. Es decir, no es un tratado de educación, diríamos, para el pueblo, sino solamente para quienes puedan solventar al tutor la enseñanza. Entonces, en ese sentido, aunque hay contenidos sumamente interesantes, es una concepción restringida económica y socialmente. Ahora, bueno, hay otra novela también de Rousseau, que es la nueva Eloísa, que en esta ocasión no merece mayor atención. ¿Por qué escribe Emilio o la educación? Tal vez porque, bueno, él que pensaba acerca de la educación que iban a recibir sus hijos, los 5 tenidos con Thérèse Levasseur, que es una empleada doméstica. Saben, me imagino, la biografía de Rousseau, ¿no? Es una biografía bastante penosa porque, bueno, él ha tenido que trabajar en una gran cantidad de oficios porque no tenía una situación económica ni social que le permita
solventar sus actividades ni sus inquietudes. Entonces, abandonó a sus hijos porque él creía que iba a ser muy nefasta la influencia de la familia política de sus hijos, o sea, los parientes de su conviviente. Es decir, la empleada doméstica con la que tuvo los 5 hijos tenía una familia que iba a ocasionar serias consecuencias en la educación de sus propios hijos, y por eso también prefirió ponerlos en un hospicio. Entonces, claro, mientras él decidía hacer esto, de poner a sus hijos en un hospicio, también fue capaz de escribir el Emilio como la educación perfecta que recibiría un niño. Pero ¿quién era ese niño? Obviamente no era un niño rico, como era la situación de sus propios hijos, hijos de una familia y un padre pobre, sin reconocimiento social y con serias dificultades económicas siempre. Entonces, resulta un poco paradójico que escriba el Emilio como la educación más adecuada que se pueda impartir a un niño rico, además no por un lapso corto, sino durante varios años como su tutor pagado por sus padres, y lo que él en la vida real hizo con sus propios hijos, que fue abandonarlos en un hospicio. Bueno, al margen de estos detalles, hay que tener en cuenta otros contenidos referidos a su vida. Él no era francés, en realidad era suizo, ¿no? Había nacido en Ginebra. Y en Ginebra no existía un Estado-nación en el siglo XVIII como era el Estado-nación francés, es decir, una aristocracia la más antigua de Europa, y también que tenía enormes diferencias económicas y sociales. Sino Suiza era en el siglo XVIII, un estado con mucha independencia de las ciudades y con fuerte, diríamos, autonomía local. Eso es importante tener en cuenta al leer el contrato social. Es decir, aquí ustedes tienen una versión del contrato social que, si no la han leído, la leen. Él escribe el contrato social no pensando precisamente en Francia, un gran Estado-nación con una aristocracia de varios siglos, sino pensando en Suiza, un país donde la autonomía y diríamos, la dinámica política era fundamentalmente de los municipios, de las ciudades y el entorno agrícola de las propias ciudades. Entonces, hay que entender su pensamiento, además, dentro del concepto de democracia directa, no democracia representativa. Hemos visto esa diferencia, ¿no? La democracia directa consiste en que los ciudadanos participan directamente de un momento en el que hablan, discuten y votan sobre los temas candentes. ¿Cuáles son los temas candentes? Por ejemplo, decidir qué van a hacer con la producción de ciertos bienes, si van a exportar algunos productos, si van a importar otros, si van a desarrollar preferentemente una actividad de tipo A o B, es decir, impulsar la agricultura o más el comercio o la industria, etc. Entonces, esas decisiones que hacen al bien común y que conciernen a todos y que son parte de las decisiones del municipio,
es decir, de la ciudad, es decir, de ese entorno relativamente pequeño, se toman de manera directa, es decir, en esa reunión en que participan los ciudadanos y discuten y toman decisiones sobre esos temas que conciernen a todos. No hay representación. Ese es un concepto fundamental que hay que diferenciar. La democracia directa es diferente de la democracia representativa. ¿Cuándo hubo democracia directa? Hubo democracia directa, por ejemplo, en Atenas, en que no había representantes, asistían todos los ciudadanos a la iglesia y ahí discutían, compulsaban posiciones y resolvían. Por ejemplo, construir más trirremes, decisiones concretas referidas al bien común. Tenemos recursos públicos, ¿qué vamos a hacer? Algunos decían, hagamos más refectorios, es decir, comidas públicas, ¿no? Otros, hay que fortalecer nuestro poderío naval, construyendo más trirremes. Entonces, al final, se decidía por voto. Entonces, ese es un antecedente de la democracia directa. Otro antecedente histórico de la democracia directa fueron las repúblicas italianas en el contexto del Renacimiento. Y en el siglo XVIII, otro antecedente de la democracia directa fue precisamente la intensa actividad en las ciudades suizas, como Ginebra, de donde era Rousseau. Entonces, hay que entender su pensamiento en el contexto de la democracia directa, no de la democracia representativa. Es diferente. La democracia representativa es un sistema que supone una escala mayor a simplemente la dinámica del municipio o de la polis o de la pequeña ciudad-estado italiana del Renacimiento. Entonces, ese es un aspecto importante para comprender su contrato social. Ya, ahora veamos. ¿El contrato social es una idea original de Rousseau, como ha dicho Carmiña? No. Ya aparece en la filosofía de Thomas Hobbes como contrato, como acuerdo, como un principio regulador de la vida política. Ahora, hay que entender bien los niveles del contrato. Eso también es importante diferenciar. Por ejemplo, una decisión muy concreta. Ya, vamos a destinar nuestros recursos públicos a la producción de trigo, por decir algo, ¿no? Eso resolvemos. ¿Y cómo resolvemos eso? Votamos. ¿Quiénes? Todos los ciudadanos de Ginebra que asistimos a la asamblea. Hay otras posiciones que al final son derrotadas, son minoritarias. Entonces resuelve algo muy concreto referido a los intereses de la comunidad. ¿Eso vale eternamente? No, no vale eternamente. Tendrá un tiempo de validez, es decir, después de un tiempo que también la propia asamblea establezca, o de acuerdo al gobierno o la gestión, habrá un tiempo razonable en que se verán los resultados de esa decisión. Y después de ese tiempo, digamos unos cuantos años de haber tomado esa decisión y de aplicarla, pese a los opositores, pese a los que proponían otra cosa, se puede cambiar. Pero son aspectos muy concretos. ¿Cuáles son los aspectos concretos? Decidir A o decidir B y establecer un tiempo en que todos tienen que asumir lo que por mayoría se haya establecido. Entonces, la aplicación de la mayoría hay que diferenciarla en cuanto a toma de decisiones concretas que tienen que ver con el municipio, la ciudad, el entorno, lo que fuere, y la posibilidad de cambiarlas. Es decir, en ese sentido, la minoría no es aplastada.
La minoría tiene que someterse a la mayoría, porque si no, no tiene sentido hacer la discusión, la votación y la toma de decisiones. Pero eso no es indefinidamente, sino es por un lapso razonable en el que se evalúe, se vea la conveniencia de esa decisión y después de ese lapso se la ratifica o se la cambia. Y si se la cambia, quiere decir que la minoría que en ese lapso se ha sometido a la mayoría también puede convertirse en mayoría después. Cuando digan, nos hemos equivocado, ustedes han planteado, nosotros estamos en desacuerdo, hemos aceptado la mayoría, pero ya es tiempo de que cambiemos, hay que decidir esto u otro. Y ahí se vuelve a votar, y si efectivamente la mayoría constituida en ese segundo momento es mayoría como tal, entonces simplemente la decisión se cambia. Entonces no hay que pensar que las decisiones concretas referidas a la administración pública o la gestión pública son indefinidas. Al contrario, tienen un lapso. Y ese lapso supone que las minorías, aunque tengan que someterse a la mayoría en el lapso, después pueden convertirse en mayoría y se cambian las decisiones, que tampoco son indefinidas. Van a tener otro lapso. Y así sucesivamente, hay momentos en los que se redefine si ciertas decisiones continúan o cambian. Y en ese sentido, no hay dictadura de la mayoría. Hay efectivamente el sentido de, como hemos decidido para este tiempo, esta política A, cualquiera que fuera, todos tenemos que aceptarla, todos tenemos que realizarla, pero no es infinitamente, indefinidamente, sino por un tiempo razonable. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un aspecto estructural general, que eso es indefinido. De ahí es la confusión, ¿no? ¿Cuál es el aspecto estructural general indefinido? Que siempre la mayoría manda. Y eso lo llama Rousseau voluntad general o soberano. Cuando dice soberano en su libro, no hay que pensar que es el rey. Ese es un error de interpretación muy frecuente. Dice el soberano con la voluntad del soberano, no es lo que decide el rey. El soberano es esta concepción de que pase lo que pase, siempre va a prevalecer la decisión mayoritaria. Y eso como principio regulativo político. ¿Qué significa eso? Significa que nadie puede sobreponerse a la voluntad mayoritaria. Nadie puede ir en contra de la voluntad mayoritaria indefinidamente. En lo concreto puede variar, eso está claro, pero en un régimen de democracia directa tiene que haber un principio regulatorio de la vida política que consiste precisamente en aceptar esta estructura, que hay una voluntad soberana, y esa voluntad en definitiva es del pueblo y es estructurante de la democracia y consiste en asumir esta estructura de respeto a la voluntad de todos y que se expresa en la mayoría de distinta manera en distintos momentos como algo permanente. Es decir, no se puede aceptar que de pronto alguien por tener armas diga ahora vamos a hacer esto, porque eso va en contra de la voluntad soberana del pueblo, que es establecer una voluntad colectiva de someterse a la discusión y a la deliberación y a la decisión en asamblea directa de todos los que son parte de los que son ciudadanos para resolver los temas públicos. Y en ese sentido, este otro nivel es el nivel
de la estructura política que prevalece con el eje, con lo sustantivo, que es la voluntad soberana del pueblo, como lo que define la práctica política. Y en ese sentido, claro, su discurso es contrario al sistema, por ejemplo, monárquico, aristocrático, por muy bueno que sea. No está defendiendo ni a la monarquía, ni a la aristocracia cuando habla de la voluntad del soberano, o simplemente el soberano. ¿El soberano quién es? El soberano es este principio regulativo de la vida política que obliga a todos a respetar la discusión y la decisión colectiva y de ningún modo aceptar por la fuerza de las armas cualquier imposición. Y eso es lo más importante, en mi opinión, del contrato social. Veamos algunos temas también concernientes al pensamiento de Rousseau. Rousseau, en 1750, él había nacido, ¿qué año, Carmiña? ¿No te acuerdas? 1712. ¿Qué año murió? No, murió 11 años antes de la Revolución, o sea, 1778. No ha visto la Revolución Francesa, que es de 1789, pero ha influido bastante con sus ideas. Entonces él no es un, diríamos, partícipe de la Revolución, ha muerto 11 años antes. Y nació en 1712. En 1750, es decir, cuando tenía 38 años, era un desconocido y siempre con problemas. La Academia de Dijon hizo un concurso, que también está por aquí, y que señala en este concurso una pregunta, que es la que se señala acá, me parece que está acá, si no me equivoco. ¿Cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres? Esa fue la pregunta de la Academia de Dijon en 1750. Y la segunda pregunta es, ¿está ella autorizada por la ley natural? Es decir, ¿la desigualdad es natural o no es natural? ¿Y cuál es el origen? ¿Qué está preguntando el origen? ¿De dónde surge la desigualdad? Claro, en 1750 había una enorme desigualdad. Piensen, por ejemplo, en Luis XIV, en Versalles, cómo la monarquía tenía una vida tan fútil, ¿no? Es decir, fiestas casi a diario, donde exhibían peinados, donde exhibían vestuario con un lujo tan superficial que, claro, se explica así las respuestas de, por ejemplo, María Antonieta: el pueblo no tiene hambre, pero entonces que coman tortas. Ese tipo de respuestas son propias de una clase social totalmente ignorante de la realidad de la mayoría del pueblo, que vivía en la miseria. Las obras literarias, como Los Miserables, por ejemplo, muestran esa situación. O sea, una situación de miseria extrema de una cantidad grande del pueblo, que era el pueblo en el estrato más bajo. Entonces, mientras había una aristocracia que se pavoneaba y tenía una vida cortesana llena de futilidad, había una gran cantidad de gente, por ejemplo, Los Miserables, ¿no?, de Víctor Hugo, que muestra la situación extrema de pobreza, de miseria, de cárcel para este grupo de personas. Entonces, les importaba a la gente pensante de Francia explicar de dónde viene esa desigualdad, cuál es el origen. Y por eso la pregunta de 1750 de la Academia de Dijon:
Y Rousseau responde con un ensayo, con este ensayo que tiene, como ven en esta edición, 130 páginas. ¿Cuál es la respuesta, en síntesis, a esta pregunta por la que gana el concurso de la Academia de Educación? ¿Cuál es la respuesta? Gracias. El origen de la desigualdad entre los hombres es la propiedad privada. Eso dice en síntesis. Y esa respuesta ha sido muy valorada posteriormente. Inclusive Marx ha aplaudido esta respuesta porque dice que es correcta. El origen de la desigualdad entre los hombres, inclusive para Marx después, un siglo después, dada por Rousseau en 1750, que le dio lugar a ganar el concurso, es correcta. Ahora, no vamos a entrar en la concepción marxista, simplemente ese es un dato tangencial. ¿Qué dice Rousseau? Aquí está su concepción del buen salvaje. Es decir, él era también un romántico y veía las cosas con la frustración de su pobreza, pero con el romanticismo de un pensador francés de su época. Y cree que naturalmente el hombre es bueno. Esa es una concepción que hoy día la antropología, la etnohistoria muestra que está equivocada. No hay esa concepción de la bondad. Tal vez algunas ideas religiosas todavía sustentan eso, pero desde el punto de vista histórico, antropológico, etnográfico, y aceptando, por ejemplo, la teoría de la evolución, de transformación del mono, hasta llegar al Cro-Magnon, por ejemplo, no ha habido esa concepción romántica. Hay todavía esas expresiones románticas. Maturana, por ejemplo, tiene una concepción similar. Cuando las mujeres tenían el poder, era una maravilla. Y claro, apareció el patriarcado y todo se volvió un desastre. Eso dice en resumen este autor Maturana, que es también de alguna forma seguidor de Rousseau en su concepción del buen salvaje. ¿Qué pasó? Pasó que a alguno se le ocurrió decir, según lo que él expone, ¿no? Rousseau, esto es mío. Y los demás le creyeron, eso dice. Entonces, ¿qué pasó? Que como los demás le creyeron, ¿por qué le habrán creído? Posiblemente porque él era el más fuerte entre los hombres del clan, de la tribu, de lo que sea. Y era el más fuerte, entonces temieron que se iba a imponer a la mala, entonces terminaron por aceptar. ¿De qué se apropió? Se apropió especialmente de la tierra. Porque no es que antes no había propiedad privada, había, pero ¿de qué? De unas cuantas joyas, de unas cuantas vestimentas hechas de pieles de animales. Claro, eso era, diríamos, propiedad privada, individual, del hombre, etc. Pero que no ocasionaba mayor diferencia. Lo que ocasionó la diferencia realmente de clases sociales es que alguien dijo, esta tierra es mía. ¿Por qué la tierra es tan importante? Porque sea que se use para recolectar frutos, para cazar animales o para producir agricultura, la tierra es el eje de la riqueza. Entonces, él supone en su visión romántica, y eso lo expone aquí, que el hombre naturalmente bueno tenía una actitud de compartir lo fundamental, que era la tierra en cuanto a la propiedad. Es decir, esta tierra es nuestra y nosotros la trabajamos. Este bosque es nuestro y nosotros ahí cazamos. Esta fuente de agua, que puede ser un río, lo que sea, es nuestra y por eso vivimos y compartimos el agua
los frutos del bosque o de lo que sea, y también a los animales que cazamos. Entonces había una concepción totalmente romántica del llamado hoy día el buen salvaje, que se imaginó Rousseau. Pero de pronto alguien, posiblemente un miembro de la tribu muy fuerte y muy abusivo, dijo: esto es mío, que la tierra, el bosque, la fuente de agua, también la costa con acceso al mar, y si eso es de él, bueno, entonces, y tampoco era solo de él, porque él se unió con otro grupo, eso es lo que se imagina, ¿no? Se unió con otro grupo y se distribuyeron entre ellos, esto para ti, esto para mí, entonces se volvieron los nuevos propietarios de algo que era común antes. Entonces ahí se estableció el origen, el principio de la desigualdad. Y una frase famosa de este libro, de este ensayo, que es un ensayo largo que le mereció el primer premio de la Academia, es decir, el hombre ha nacido libre, pero por todas partes se halla encadenado. O decir, el origen de la desigualdad entre los hombres es la propiedad privada. Entonces, con estas expresiones, Rousseau lo que muestra es una concepción romántica del buen salvaje, desmentida hoy por el conocimiento científico de la antropología, la historia, la etnohistoria, que muestra que no hubo eso, jamás hubo eso, ni siquiera el discurso romántico de pensadores como Maturana, que piensan que el matriarcado fue una delicia y el patriarcado una desgracia. Pero bueno, en 1750 gana este concurso y explica diciendo que a partir de ese momento en que aparecieron los expropiadores, bueno, eso de expropiadores es de Marx posteriormente, ¿no? Y él por eso dice que la revolución proletaria es la expropiación de los expropiadores, es decir, hay que quitarles lo que ellos quitaron, de lo que se apropiaron. Pero eso es otro discurso político. El tema de Rousseau, ¿cuál es? Que desde ese momento la historia cambió y el buen salvaje que vivía en armonía unos con otros, disfrutando de las delicias de la naturaleza, integrados, todavía hay esa visión hoy día o en el siglo XX de algunos antropólogos que encuentran un grupo y creen que es un grupo primitivo, es del buen salvaje. Pero al margen de eso, que ese mundo idealizado, que en realidad nunca existió, se habría depravado. ¿Cómo? Con la propiedad privada. ¿Por qué? Porque resulta que los nuevos propietarios, los expropiadores, ya no compartían con los demás el resultado del trabajo colectivo compartido, que también se imagina era totalmente equitativo, sino que comienzan como propietarios a obligar a los demás a que trabajen para ellos. Entonces se vuelven cada vez más ricos, se vuelven cada vez más explotadores y terminan convirtiendo a sus compañeros de tribu, de clan o de lo que sea en la gente sometida de ellos mismos. Y después, cuando ya no tienen a quién someter, dicen: ahora vamos a producir más armas y vamos a conquistar a la tribu de al lado. Y eso es lo que hacen. Desarrollan armas, técnicas militares en su concepción, ¿no? La concepción totalmente romántica de Rousseau, sin ninguna base histórica efectiva que debía creer que esta concepción fue la realidad histórica, es decir, que pasó realmente. Y aparece un grupo que comienza a conquistar a las tribus vecinas, mata a los hombres y esclaviza a las mujeres y a los niños. Entonces, fíjense la depravación de la humanidad, desde el buen salvaje, que en su mente vivía en apacible y confortable integración de hombres, mujeres, niños en la tribu y con la naturaleza también, a lo que termina siendo un grupo de conquistadores que someten a las otras tribus y convierten a todos en esclavos. Y claro, el resultado de la historia de este proceso tan lamentable es que se llegue al siglo XVIII de Francia y la monarquía
en realidad heredera de esos expropiadores. Y los pobres miserables del siglo XVIII son también los herederos de los esclavos que habrían de una u otra manera sobrevivido. Entonces, claro, el mundo es muy fácil de establecer, ¿no? Entre los que devienen de los expropiadores, explotadores, y los que han tenido dominio, y los que descienden de los sometidos. Entonces, claro, ante esa circunstancia, ¿qué hay que hacer? Hay que darles voz a los de abajo. ¿Y cómo? Con la voluntad general, con el soberano. Entonces, en ese sentido, su visión filosófica de la política es revolucionaria y cambiaría el sentido de desarrollo de la historia y de la política, que es en realidad una hegemonía de los poderosos. Ahora bien, eso sobre el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. 5 años después, en 1755, la Academia de Dijon hizo otro concurso. Y está en el disco esto que se llama Discurso sobre las ciencias y las artes. Este concurso ya no lo ganó Rousseau, se volvió a presentar, pero la pregunta es: ¿las ciencias y las artes han contribuido al perfeccionamiento moral del hombre? Y él dijo que no. Es decir, las ciencias y las artes estarían fomentando más bien la desigualdad. Esa desigualdad que es contra natura. ¿Cuál es la natura, por decir así? Ese estado ideal imaginado por él del buen salvaje, de una convivencia política pacífica, igualitaria, sin poder incisivo, sin poder del dominante, sin poder del explotador, sin poder del esclavista. Que todo esto es resultado de la propiedad privada y de la decadencia de la historia hasta llegar a la Francia del siglo XVIII. Y a eso no contribuiría, es decir, en contra de eso no estaría ni la ciencia ni el arte, y eso es lo que expone. Eso no convenció al tribunal de la Academia de Dijon, que le dio segundo puesto. Pero esas son, diríamos, particularidades de su pensamiento. Lo importante es comprender su concepción general. ¿Cuál es su concepción general? Primero, hay una presunción del buen salvaje, eso es muy importante. Segundo, la propiedad privada es el principio de la desigualdad, o el origen de la desigualdad. Eso es sumamente importante también. Ahora, ahí hay cuestionamientos, ¿no? El primer cuestionamiento que surge es: ya, supongamos que usted, señor Rousseau, tenga razón. Supongamos que ha habido una etapa universal de armonía, de plenitud de vida, de vida colectiva compartida, sin explotador. Ya, supongamos. Si es así, ¿por qué apareció el que se apropió de la tierra? ¿Por qué apareció? Y eso nos responde. O sea, realmente el origen puede ser históricamente la propiedad privada, pero ¿por qué a alguien se le ocurrió ser expropiador? ¿Por qué a alguien se le ocurrió cambiar ese mundo de vida que era tan perfecto, haciéndose el propietario? Y eso como principio del esclavismo y de todas las diferencias que llegan hasta Francia en el siglo XVIII. ¿Por qué? No hay respuesta sobre eso. Es decir, su sistema no termina en esta imaginación romántica de esclarecer por qué habría una tendencia humana a la decadencia, si es que la humanidad estaba en una forma de vida tan perfecta, tan igualitaria y tan plena para todos. Ese es un cuestionamiento que ha surgido. Por otra parte, ¿cuáles son los otros contenidos? Piensa Rousseau que con la desigualdad se inicia este periodo de decadencia y de desigualdad de la historia, que termina constituyendo los miserables en una gran cantidad y la aristocracia en una pequeña cantidad, con una mentalidad totalmente pequeña, fútil, banal, que se ocupa de vestidos y peinados,
que vive en Versalles haciendo tonterías y que es absolutamente ignorante de la realidad de los demás, y son los que gobiernan, la aristocracia más antigua de Europa, la aristocracia del Estado-nación francés. Entonces, esa concepción de decadencia le motiva a generar una estructura política diferente, que tiene como eje el soberano, que no es el rey, como hemos visto, sino es la voluntad de todos. Pero no se aplica a Francia, porque Francia es un Estado-nación grande, con Luis XIV, que había construido Versalles y que era el rey sol, sino de manera también romántica piensa que esa estructura política se va a realizar como democracia directa en países donde lo municipal, es decir, lo cívico, es decir, la ciudad tiene mucha autonomía, y donde los ciudadanos deciden sobre los temas públicos de manera directa. Y en ese sentido, su discurso revolucionario que cambia, que se presenta como una fundamentación de la democracia directa, es muy significativo, muy valioso, y que permite comprender que, aunque él se refiera a una escala municipal, da lugar a una modificación del sentido del ejercicio del poder de parte de quienes lo han tenido tradicionalmente en este curso decadente de la historia que se da inicio con la propiedad privada. Y en ese sentido, su discurso no es, diríamos, una alternativa más para tener lo mismo, sino un cambio del sentido del ejercicio del poder por parte de la aristocracia, que efectivamente ha tenido enorme influencia después de la Revolución, es decir, 11 años después de que Rousseau murió. Bien, para terminar, quiero decir que esta obra, Las Confesiones, es su autobiografía. Siguiendo a San Agustín, que tiene lo mismo, Confesiones se llama su libro, el de San Agustín, Rousseau escribió con el mismo título. Y en este libro señala también su propia apreciación, por ejemplo, que Carmine ha dicho sobre el abandono de sus hijos en el hospicio. Entonces, me parece que es importante, para completar lo que Carmine expuso muy bien, tener en cuenta algunos datos y apreciaciones que hemos visto ahora. Si tienen algún comentario, alguna opinión o pregunta, tienen la palabra, si no, concluiríamos la clase.